¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión, sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre ozono troposférico. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Hace como 3 semanas hacía un pequeño charco sobre unas declaraciones vergonzosas de un concejal de Valladolid sobre el ozono troposférico, que decía que se producía en el campo, que no tenía nada que ver con los coches ni la industria de la ciudad. No voy a volver a repetir lo mismo, pero justo esta semana, pues Fernando Foyos Priego, un especialista en medio ambiente, industrial y calidad del aire, pues publicaba en su blog un estudio muy interesante que ha hecho sobre los episodios de ozono troposférico en Puerto Llano. Y como Puerto Llano me pilla aquí al lado, y además el tema es muy interesante y además Fernando es un buen amigo, pues me he leído el artículo con la intención de luego contarlo por aquí. Porque anda si iba a tener razón el concejal de Valladolid y el ozono pues se cría en el campo. Imagínate, y tengo que venir a desdecirme. Pero te soy sincero, el artículo podría ser un paper científico, porque se ha pegado un currazo con la gestión de los datos impresionante. Así que me ha dado pereza. Y le he mandado un WhatsApp pidiéndole que me lo contara él. Así que aquí te dejo lo que me ha explicado. Muy buenas, Enoc. Pues mira, he hecho un artículo sobre el ozono en Puerto Llano porque, las redes de calidad del aire almacenan millones de datos que no se miran, ¿no? Se quedan allí para hacer cálculos estadísticos y al final los datos pues nos pueden contar muchas cosas. En este caso, pues he cogido el ozono en Puerto Llano. ¿Vale? Puerto Llano es una ciudad que se caracteriza por su polo industrial petroquímico y por la ubicación que tiene dentro de un valle en la parte superior, y allí se dan episodios de ozono que son muy, muy característicos, pero que aún nadie se ha parado a analizar el por qué suceden, ¿no? Pues bien, yo le pedí los datos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y pues como son unos inconscientes me los dieron. Y con los datos de ozono y de meteorología de la estación que está, es más característica por los episodios de ozono, que es la estación de campo de fútbol, lo que hice fue definir dos conjuntos de datos, ¿vale? Unos días con superación y otros días con ozono bajo dentro de un rango, del rango clásico de meses en los que se producen las operaciones de ozono. Y a estos conjuntos les apliqué una técnica de Machine Learning que se llama clustering, ¿no? Que es una especie de técnica en la que se cogen caso por caso y se agrupan en conjuntos en función de lo parecidos que sean entre sí, ¿no? Se hacen clústeres, se hacen conjuntitos de datos. Y lo que hice fue analizar qué tipología o qué casos se daban en cada conjunto de datos y los comparé con los días con los casos o los conjuntos de casos que se daban en los días de bajo ozono. Y bueno, pues al final las conclusiones son bastante interesantes, ¿no? El clúster más importante, que es el 30% de las operaciones, es ozono que se traslada de la zona suroeste y que entra en Ciudad Real y que por lo tanto afecta también a Puerto Llano, con lo cual es un ozono que viene de fuera, por decirlo de una forma. Y el resto de los casos, el 70% del resto de los casos, es que tiene un componente local relevante. Y lo más curioso de todos estos casos es que hay un 45% de los episodios de distintas características, pero que se corresponden con direcciones de viento de este-sureste y tasas de insolación por encima de 800, es decir, momentos en los que se dan las condiciones meteorológicas adecuadas y que se traslada el aire desde la zona del complejo petroquímico, ¿no? De la zona este-sureste, que digamos son los episodios que se podrían corregir o que se podrían actuar sobre ellos para evitar que fuesen tan relevantes y que afectasen tanto a la población. Y luego, pues bueno, hay una serie de fenómenos de inversión térmica y de acumulación de contaminantes que caracterizan pues el resto de episodios, ¿no? Unos por ausencia de dispersión, es decir, que no hay viento, que serían el 20% de los episodios restantes, y otros que es por masas de ozono que se generan en la zona de la petroquímica y que luego se mueven hacia la zona de población, que serían otro 8% de los episodios. En definitiva, al final, pues, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, que tenemos un polo petroquímico que puede generar contaminación y que puede trasladar esa contaminación por ozono a la zona de Puerto Llano en muchas de las ocasiones. Es el planteamiento. Era algo que era plausible, es decir, que todo el mundo se podía imaginar, pero bueno, siempre es interesante que la matemática confirme muchas veces este tipo de situaciones. Pues nada, un placer. Venga, a ver si te sirve. Hasta luego.
Muchas gracias, Fernando, eres un crack. Vamos a ver, está claro, ¿no? Ozono, que viene de la petroquímica. ¿Tú qué quieres, vivir? ¿O morir cada día un poquito en una ciudad contaminada? Pues ya estaría. Y este ha sido el Charcos de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8mm. ¡Nos escuchamos! Hay la recomendación de podcast de los viernes. Uno que me estoy aficionando. Un libro, una hora, de Radio Nacional. Pues eso, un libro, una hora, de literatura, que te cuenta un libro. Está muy bien. Gracias, José, por recomendármelo.